Estamos ahora mismo en un proceso muy importante, como es el proceso de informatización de una unidad de cuidados intensivos de alta complejidad y de alto volumen de pacientes, una unidad que supera las 62 camas críticas. El manejo de este tipo de unidades hoy día sería imposible para asegurar unos niveles mínimos de seguridad, de efectividad, de eficiencia y de calidad sin la utilización de estos métodos de los que nos provee hoy día la tecnología informática. Porque no solamente nos está suministrando o nos está permitiendo recoger datos que anteriormente eran imposibles tener, eran datos que se perdían, datos muy relevantes no solamente para el paciente, sino datos muy relevantes para el conocimiento médico. Es decir, que no solamente nos está suministrando datos que nos pueden servir inmediatamente para la atención de ese paciente, sino datos que transformados posteriormente en conocimiento nos sirven para mejorar nuestra práctica clínica con este paciente en concreto y con los pacientes del futuro. Que además, de alguna manera, nos está generando un conocimiento que no teníamos, porque en toda esta información, en toda esta ingente cantidad de datos que provee un enfermo crítico, que pueden ser cientos a la hora, hay mucha información oculta que el ojo humano, que la mano del médico, la mano de la enfermera, es incapaz de reconocer. Entonces nos está suministrando esa información que estaba ahí realmente, pero que con los métodos manuales éramos imposibles de reconocer. Y en esa información hay muchísimo conocimiento que, insisto, sirve no solamente para ese paciente en concreto, sino para pacientes en el futuro. Al mismo tiempo, estos sistemas, como por ejemplo el MARICU, también nos permiten desarrollar algo que es muy importante, que son los modelos predictivos. Los modelos predictivos lo que significa que un paciente que en un momento dado sufre un acontecimiento muy grave en el curso de la terapia intensiva, unas horas antes ha mostrado algún tipo de desviación sobre parámetros normales que no nos hubiéramos dado cuenta si no tenemos un sistema de alerta que nos avise precisamente de esos datos que decíamos que podían estar ocultos. Esto es algo muy importante porque en cualquier parte de la medicina, en cualquier área, anticiparse a un acontecimiento grave ya es de utilidad, no digamos ya cuando el enfermo está en una situación críticamente enfermo. Saber que un enfermo va a ser una insuficiencia respiratoria, que el enfermo va a entrar en una hipotensión aguda con tiempo, pues nos permite quebrar esa historia natural que llevaría al enfermo a una mala situación. Por último, algo también muy importante en unos momentos en que se habla tanto de sostenibilidad de los sistemas sanitarios, ya sean públicos, ya sean privados, es ver cuánto de efectivo, cuánto de eficaz es nuestra propia práctica. O sea, cuánto hay en la práctica que no aporta valor y sin embargo aporta coste, y cuánto hay en la práctica que aporta un valor enorme y que a lo mejor no lo teníamos ni cuantificado ni lo teníamos perfectamente asumido. Estos sistemas también nos permiten, mediante el análisis de estos datos, mediante el análisis de nuestras propias actuaciones y de los resultados de salud con los pacientes, evitar la futilidad y por tanto evitar gasto inútil y al mismo tiempo priorizar aquellas actuaciones, aquellos medicamentos, aquellos procedimientos que aportan mucho valor y que por tanto al final son coste efectivos.